la primera pregunta que me planteas creo que es clave en el sentido de mirar el proceso, ¿no? Y cuál es la data disponible. Hay dos maneras de medir la desnutrición crónica, dos metodologías básicas, ¿no? La que usa como patrón de referencia un índice que se llama NSHS y otro patrón de referencia que es el patrón OMS. El patrón OMS solamente tenemos información del 2007 para acá. El que históricamente se usaba en el Perú es el patrón NSHS. Entonces son las dos indicadores, ¿ya? Para el patrón NSHS hay información para un periodo de tiempo más largo. Y entonces eso permite ver qué ha pasado en la década del 2000. Y quiero mirar los datos acá contigo para te saco poco, ¿ya? Mira, este es el patrón NSHS. Ese es el periodo de referencia, desde el año 2000 hasta el año 2011, ¿de acuerdo? Para menores de 5 años, desnutrición crónica. Y lo que tienes es la tasa de desnutrición crónica ha pasado de 25.4 a 15.2, ¿de acuerdo? O sea, ha bajado 10 puntos porcentuales, ¿no? La desnutrición crónica a lo largo del periodo que va desde el final del gobierno de Fujimori, digamos, ¿no es cierto? Y todos los años de democracia en el país. Esta disminución es especialmente significativa desde el 2007, porque fíjate, del 2000 al 2007 solo se bajaron 3 puntos porcentuales. Entonces la desnutrición crónica del 2000 al 2011, ¿no?, sí ha bajado. La mayor disminución se produce entre el 2007 y el 2011. ¿De acuerdo? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es algo que se da entre los años 2005 y 2006. Porque como comprenderás, el cambio en la política no se ve automáticamente, claro, es progresivo. ¿De acuerdo? Entonces, el cambio que hay entre el 2005 y el 2006, que es el que se empieza a reflejar parcialmente en el dato del 2007, tiene que ver con lo que se llama las actividades prioritarias a favor de la infancia, que es un acuerdo que adopta la mesa de concertación y se ratifica en el acuerdo nacional. Y segundo, el compromiso político que suscribieron en la campaña electoral del 2006 todos los candidatos, eso incluye a Ollanta y García, que fueron los finalistas de esa campaña, ¿no? Y a partir del 2008 en especial, fíjate, el salto del 2007 al 2009 son 4 puntos. El 2008, ¿no?, es la puesta en marcha de lo que se llama un programa presupuestal estratégico, que recoge las actividades prioritarias. Este salto que ocurre acá viene entonces de estos acuerdos: actividades prioritarias a favor de la infancia y la creación de un programa presupuestal que va asignando recursos crecientes a la lucha contra la desnutrición crónica. ¿De acuerdo? Y esa es la mejora, digamos, que se refleja en esta información. Entonces, frente al primer elemento de qué está pasando con la desnutrición crónica, en el caso del Perú, lo que hay que decir es que finalmente hemos encontrado como país una política que está siendo eficaz para reducir la desnutrición crónica, que, como muestran los datos, no había tenido cambios significativos, ¿no?, desde antes incluso, ¿no? Recién, ¿no?, es a partir del 2005-2006 que se agarra una pista y que se empieza a mostrar en estos datos. ¿Ya? Sí, dígame una cosa, y estas políticas que usted me explica, tangiblemente, ¿cómo se han manifestado? Esto es a nivel de impacto. La pregunta es en qué consiste la política. Exacto.
ruta estratégica que tiene que ver con eso. Entonces, tiene que ver con suplementación de hierro y ácido fólico, complementación alimentaria para gestantes, prácticas saludables de cuidado, un conjunto de actividades, control del crecimiento del niño sano, ¿no? Para actuar preventivamente, ¿no? Para justamente garantizar la reducción de la desnutrición crónica infantil. Estas actividades nunca las terminabas de mirar en el presupuesto, no sabías cuánta plata había, en qué se gastaba, si la plata que iba para eso efectivamente se usaba en eso, se usaba en otras cosas, ¿no? Entonces, en la ley de equilibrio del año 2006 y en la ley de presupuesto del año 2006 se dice, estas actividades son prioritarias, y para estas actividades que son prioritarias tiene que haber un clasificador específico de gasto. ¿Para qué? Para que uno pueda mirar el clasificador de gasto y la ejecución del gasto, ¿no? Eso en el 2006 se hizo parcialmente. Realmente no se puso plata y recién se crearon los clasificadores de gasto. Pero a partir del 2007 eso se corrigió. Y en el 2007 se colocaron para estos 5 programas 2.700 millones de soles, ¿no? Entonces, estos son los indicadores, son varios temas, ¿no? Y sobre eso se ha venido trabajando. Este es el informe de qué ha pasado con el programa, ¿no? 2007, ¿no? 2010, 2011. Tomamos 2007 como línea de base para poder comparar. Y acá están los dos indicadores, el NSHS y el OMS, ¿no? Usamos el NSHS, ¿por qué? Porque ese tiene información histórica de más largo plazo. Y la tendencia de los dos indicadores es similar. La del NSHS y la de la OMS tienen la misma tendencia, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, no podemos usar 2000 porque no hay OMS para el 2000. Sí. Y cuando se hizo el acuerdo político del 2006, se hizo con NSHS. Como ya hay información desde el 2007, entonces usamos las tablas comparativas para ver si la tendencia es la que se está, ¿no?, respetando y se está cumpliendo con eso. Y acá tienes la información de cómo ha sido la asignación del presupuesto al programa articulado nutricional para los años 2008 al 2011, ¿no? Cuánto se ha ejecutado, ¿no? Cuánto fue el PIN en el presupuesto, ¿no es cierto?, para el programa, el presupuesto general, el presupuesto del programa articulado nutricional, si el porcentaje del gasto en el programa ha subido o no respecto, ¿no?, al presupuesto total, ¿no?, y cuánto hay en proyectos. Esta es la evolución de los recursos asignados. Y esto es un análisis de lo que nosotros llamamos la equidad en la asignación del recurso. Esta línea de acá es la tasa, ¿no?, de desnutrición crónica según el patrón OMS. Y las barras son el monto asignado, ¿no?, por persona, o sea, por niño menor de 5 años. Y una de las cosas que ha venido ocurriendo es que se ha ido mejorando, todavía no es óptima, la asignación de recursos, pero todavía tenemos huecos. Huánuco, por ejemplo, Loreto, están recibiendo menos de lo que sería necesario para cubrir el déficit tan alto. Huancavelica ha venido teniendo una mejora significativa de los recursos, pero todavía no es lo óptimo, ¿ya? Entonces, ese es el sentido de esta información. Entonces, nosotros hacemos este seguimiento, este es el del 2011, y eso genera recomendaciones, ¿ya? Entonces te entrego esto porque creo que es útil. Y acá está el balance general, ¿no? Este es el resumen. Acá está más en detalle, ¿no? ¿Cuál ha sido un tema? Este es el de 2008. Presupuesto, ya. Tenemos uno último de los 9 también. Ahí está, el de los 9. ¿Qué es más? ¿Tema mes o tema infancia? No, ¿cómo? Tema mes e infancia. No, tema PAN. No, esto no te va a servir. Si estás enfocado en desnutrición, esa es otra lógica. En todo caso te lo paso esto. Pero eso es lo más claro, digamos, ¿no? Sí, entonces, en términos del
del presupuesto, ¿no? Gracias. Del programa presupuestal articulado nutricional. O sea, cuando tú me dices qué está pasando con la desnutrición crónica, acá tienes el NSHS y acá tienes NSHS en los dos por departamento, y acá tienes el de la OMS, ¿de acuerdo? Y que, como ves, solo hay datos para el 2007, ¿ya? Entonces podemos ser optimistas, pensar que estamos... Pero no dormirnos sobre los laureles. Son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Puede ser optimistas en el sentido de que venimos trabajando bien, sí. Eso quiere decir que hay que dejar de trabajar ni hablar. O sea, al revés, hay que, ¿no?, trabajar más fuerte. Y ese es el tema. ¿Para qué? Para que uses el impulso que ya estás logrando para consolidarlo. Porque estas cosas pueden variar muy rápidamente. Te voy a poner un ejemplo complementario. Un tema que tiene que ver con la lucha contra la desnutrición, ¿no?, es el tema de la anemia. Para enfrentar el tema de la anemia, tú necesitas usar suplementos de hierro y ácido fólico. Un problema que se ha presentado a principios de este año, 2012, ya estamos en 2013, ¿no? Un problema que se presentó a principios del 2012, ¿no?, es que no se distribuyó un lote de micronutrientes porque hubo problemas de envase, una cosa así, ¿no? Estuvo también en la agenda rural local. Ya, pero este es igual que este, ¿no? Sí, es un poco más. Y este también en la agenda rural. Ya, Puede ser una opinión. Ya. ya. Aquí tienes lo mismo, ¿ya? Es la misma información, pero además de los 5 primeros ya tienes los que se fueron incorporando después. Qué interesante. Energía, servicios esenciales en telecomunicaciones, saneamiento básico rural, gestión ambiental, y así se han ido incorporando programas, ¿no?, para mostrarte cómo hay una acumulación de programas. Entonces, el tema es el siguiente. En anemia, por ejemplo, los datos mostraron que justamente el hecho de no disponer de los multimicronutrientes, ¿no?, hizo que no siguiéramos reduciendo la anemia. La anemia es muy sensible al corto plazo. La desnutrición es sensible al mediano y largo plazo. ¿Sí? O sea, vamos a ponerlo de la manera siguiente. Un cuadro de diarrea no pasa nada, te recuperas. Pero si el niñito tiene diarreas frecuentes, eso se acumula, ¿no?, y se va expresando en este retardo, ¿no?, retraso en el crecimiento y en el peso de la criatura. ¿De acuerdo? La anemia, como es medición con sangre, ¿no es cierto?, una pequeña variación en tu estado de salud es registrada muy rápidamente. Si tú tienes un tratamiento oportuno, te puedes recuperar rápidamente. ¿Sí? Sí. Entonces, en el caso de anemia, lo que muestran los datos del primer semestre del 2012, es que veníamos disminuyendo en anemia y ¡ping!, tuvimos una subida. O sea, un retroceso en el primer semestre. Y para corregir eso, en el segundo semestre, ¿no?, el Ministerio de Salud ha sacado a final de noviembre una directiva que justamente refuerza el tema del uso de los esto de acá, ¿no?, el uso del suplemento de hierro, ¿no es cierto?, como estrategia para enfrentar los problemas de anemia, no solamente en la mujer gestante, sino en los niños más pequeños. Es que entiendo que esto es un poco más, trasciende a la parte física, ¿no? Es un problema muchísimo más complejo que, Claro. que solo una enfermedad física. Claro. Hay consecuencias más importantes. Exactamente, pero aquí la clave es si estamos identificando los problemas adecuadamente. Segundo, si estamos teniendo las estrategias adecuadas de intervención. Tercero, si estamos sosteniendo en el tiempo las medidas exitosas.
Y cuarto, si estamos corrigiendo oportunamente los errores o fallas que se puedan apreciar en la implementación del programa. ¿De acuerdo? Entonces, sobre el primer tema, ¿tenemos una adecuada estrategia de intervención? Sí. ¿Hemos venido sosteniendo las intervenciones más adecuadas? En general, sí. ¿Hemos tenido algunos problemas? Sí. ¿Se están corrigiendo a tiempo? ¿No? Ahí está el desafío, ¿no? Si se están corrigiendo a tiempo o no. Y la respuesta preliminar es que sí se han tomado las medidas administrativas, ¿no?, para empezar a corregir los problemas que se han identificado en el proceso de implementación. ¿Se puede actuar mejor? Sí, y ese es el otro tema, ¿no? Porque tenemos que reforzar la prestación de los servicios en algunas regiones del país. Y entonces acá viene el otro cuadro. Cuando tú ves los datos por regiones, ¿no es cierto?, lo que encuentras, ¿no?, es que la situación entre las regiones es desigual. Ninguna región está en cero, ¿no es cierto? Pero hay regiones que están muy altas, o sea, que tienen tasas, ¿no es cierto?, de desnutrición crónica muy altas, 29.9, por ejemplo, para Cajamarca, ¿no? 46% para Huancavelica. Entonces, en esas regiones, ¿no?, hay que hacer intervenciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué ha pasado con esas regiones? ¿Están estancadas o están mejorando? Uno mira Cajamarca y dice, no, Cajamarca ha bajado de 42.8 a 29.9. ¿Está mejorando? Sí. Entonces, de lo que se trata es de reforzar. Huancavelica ha pasado de 53.4 a 46.4. ¿Ha mejorado? Sí. ¿Puede ir más rápido? Sí. Y entonces hay que reforzar más para que vaya más alto. Huancavelica es un esfuerzo importante, ¿no es cierto? Pero de todas maneras falta mucho por hacer. Probablemente hay algunas regiones que no han avanzado todo lo que podrían, ¿no? Y entonces hay que revisar. Loreto, por ejemplo, hay que revisar, ¿no? Loreto ha bajado 6 puntos, ¿no? Pero si te das cuenta, estadísticamente es representativo, pero con las justas, ¿ya? Entonces, en el caso de regiones como Loreto, tú necesitas estrategias adicionales, ¿ya? Más severas. ¿Cómo? Estrategias más severas. Y más adecuadas al contexto. Fíjate, tenemos un problema de saber cómo hay que intervenir en selva. Somos menos eficaces. Influye la variopinta cultura peruana, ¿no? Los peruanos somos muy diversos. Trabajar con un limeño no va a ser lo mismo que trabajar con un loretano. Sí, sí. Pero además también entonces las oportunidades y los recursos de los que se dispone. Por ejemplo, un problema muy fuerte en selva son las parasitosis, ¿no? Entonces hay que tener una estrategia que incluya, ¿no es cierto?, un buen tratamiento preventivo, ¿no?, de las enfermedades vinculadas a parásitos, ¿no? Entonces, los protocolos de atención tienen que ir respondiendo a las particularidades de cada región. Y no es lo mismo la selva rural que la sierra rural, por ¿no es cierto? Ahora, los datos que te muestran, los datos lo que te muestran es que vamos encontrando el camino para responder a esos diversos contextos, ¿no? Ahora, todavía no hemos alcanzado el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que no haya desnutrición. Que no haya desnutrición, ¿cierto? Incluso en las regiones con mayor dinamismo y crecimiento económico hay, ¿no?, porcentajes. Mira, Tacna, pequeñísimo, 2.8. Entonces, eso quiere decir que allá hay un desafío, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, frente a tu pregunta inicial, ¿cómo estamos frente al tema de la desnutrición crónica? La respuesta es, 1, ¿es un problema de salud pública? Sí. Lo ha sido y lo sigue siendo. Segundo, ¿estamos igual, peor o mejor? La respuesta es, estamos mejor. Los indicadores disponibles muestran que sí hemos mejorado. 3, ¿desde cuándo es el proceso de mejora? Básicamente las mejoras vienen a partir
del periodo 2005-2006. Y eso se evidencia en los datos disponibles para el 2007 en adelante. ¿De acuerdo? Esas mejoras tienen que ver con qué? Con que como Estado, ¿no?, y como sociedad hemos identificado las actividades claves que hay que hacer y estamos poniendo plata para que esas actividades se hagan. Y se ha venido mejorando la asignación de recursos para eso, ¿no? 5. No en todas las regiones estamos avanzando al mismo ritmo. Y entonces necesitamos mejorar las estrategias, ¿no?, más exitosas, más adecuadas a cada región. ¿Para qué? Para que este proceso que venimos teniendo y que va siendo positivo, ¿no?, se consolide y que efectivamente podamos tener un país sin desnutrición crónica. Y hay que estar alertas. ¿A qué? A que esa tendencia se mantenga y que no tengamos retrocesos. Y los retrocesos se pueden producir, ¿no?, por diversos factores, como por ejemplo, ¿no?, lluvias, ¿no? Una situación de emergencia sanitaria como la que se ha dado a principios del 2012, ¿no?, puede agravar la situación de salud, ¿no?, en la selva peruana, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que tener estrategias adecuadas. ¿Sí? Eso es lo que quería plantearte.